Buenos días a todos. Cristo vive. Qué gloriosa mañana aquella en la cual donde Dios irrumpe con su poder para levantar de los muertos al Señor Jesucristo. Qué gusto compartir esta mañana, mis amados, donde en nuestro corazón deseamos de veras palpar en todos los sentidos ese momento glorioso cuando Jesucristo resucita de los muertos. Estoy muy contento y muy agradecido con Dios que podemos compartir esta mañana que el Señor nos permite gozarnos en Él. Yo les invito a que inclinen su rostro para que oremos y pidamos que el Señor en este tiempo que tendremos dé a nuestras vidas un aliento profundo de gozo, alegría y sobre todo gratitud por la bendición de haber recibido a Cristo en nuestras vidas. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar. Padre, te damos gracias esta mañana, donde, Señor, recordamos la resurrección. Sí, la resurrección de tu Hijo amado. La muerte está vencida. Señor, hay esperanza. Gracias, Padre. Y te pedimos que hables a nuestras vidas con poder, que tomes mi vida y la vida de los que están escuchando este mensaje, trayendo palabra tuya a nuestro corazón. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Voy a invitar que busquen en su Biblia, por favor, el capítulo 24 del Evangelio de Lucas. Lucas 24, versículos del 1 al 12. Lucas 24, del 1 al 12. Vamos a tener la lectura de la palabra de Dios que dice de la siguiente manera. Busquen en su Biblia, por favor, les espero. Lucas 24, versículos del 1 al 12. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles, mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Esto es palabra del Señor. ¿Alguna vez has ido a un lugar, a una fiesta que te invitaron y cuando llegas no es el lugar que te habían dicho? Llegaste al lugar equivocado y el lugar donde es queda al otro lado de la ciudad, opuesto a lo que tú habías pensado. Ese día, mis amados, yo creo que las mujeres, este grupo de damas que habían llegado a buscar el lugar donde habían puesto al Señor, llegaron en un momento a un lugar que podríamos pensar que era equivocado.
dice la palabra del Señor que el día había pasado el día importante en el sentido de la fiesta de la Pascua. Era el día de reposo y de alguna forma se habían apresurado antes de que llegara este día del reposo de comprar todo aquello que tenían que usar para preparar el cuerpo del Señor Jesucristo. Entonces, a ellas, a estas mujeres, les había sido difícil olvidar el momento tan cruento que habían vivido en la crucifixión del Señor. Pero a pesar de ello, se habían preparado. Se habían preparado un día antes para tener todo aquello que habían necesitado. No sé, fueron a la botica, fueron, no sé, a una farmacia en Guadalajara, no lo sé. Pero buscaron lo que ellos necesitaban. Ellas necesitaban para preparar el cuerpo del Señor. Finalmente, dice, tomaron estas cosas, esperaron a que pasara el día de reposo, tomaron todas las especies aromáticas, los ungüentos, y pasado el día de reposo, salieron temprano a encontrarse en la tumba con el cuerpo del Señor Jesucristo. Lucas al principio no menciona los nombres, pero Marcos habla que eran María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé, las que habían ido a preparar el cuerpo del Señor. Muy de mañana, ese primer día de la semana, llegaron al sepulcro. Ya había salido el sol, comenta Marcos, ¿sí? Y de alguna manera traían una preocupación. ¿Quién removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Era una preocupación real, mis amigos, mis hermanos. ¿Por qué? Porque de alguna forma esa piedra que habían puesto sobre la tumba era una piedra, por lo que se conoce de la tumba, de dimensiones tremendas. Pesaba al menos 3 a 6 toneladas. Y ellas no podían llegar a pedirle a los soldados que estaban ahí, porque sí, los líderes religiosos del tiempo de Jesús se habían acordado de que de alguna forma Jesús había dicho que al tercer día resucitaría. Y entonces llegaron ante Pilato y le dijeron que mandara una guardia romana, porque no fuera que sus discípulos se quisieran robar el cuerpo de Jesús. Y en efecto, ahí estaban los soldados, llegan las mujeres y ¡oh sorpresa! Hallaron, dice el versículo 2 de Lucas 24, hallaron removida la piedra del sepulcro. ¿Qué pasó? ¿Por qué está la piedra fuera de su lugar? Entonces entraron al lugar. Mateo, cuando habla de este momento, les dice la palabra del Señor en Mateo 28, 5 y 6, dice: mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Y dice ahí Lucas 24, lo que tienen ahorita en su Biblia, en el versículo 3, que entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Y aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes. Y tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra y dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Mis amadas, mis hermanos, ¿cómo? Estas mujeres se preguntaban: ¿cómo si nosotros lo dejamos dentro de esta tumba? Y ellos de alguna manera le contestan, ¿sí?, que recordaran, como lo dice Lucas 9:22, cuando el Señor mismo Jesús les dijo que era necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas, y está desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. ¿Saben?
quiero pensar en todo esto que les platico, entre los soldados, entre las mujeres sorprendidas, entre los ángeles dando este mensaje que Jesús no está, que ha resucitado, que era necesario, ¿sí? Dice el versículo 7, que el Hijo del Hombre fuese entregado en las manos de los pecadores, que fuese crucificado y que resucitase al tercer día. Pero las mujeres no se acordaron de esto, ni aun los mismos discípulos. ¿Cómo es posible haber olvidado algo tan importante? Era necesaria la cruz, era necesario que Él padeciera. Juan el Bautista había dicho, este era el Cordero que quita el pecado del mundo. Pero lo olvidaron. Olvidaron la gran promesa de la resurrección del Señor Jesucristo. ¡Qué olvidadizos! Pero solo ellos han sido olvidadizos. Solo ellos son los que han olvidado que el Cristo en quien creían había prometido resucitar. ¿No será que nosotros también hoy día olvidamos que el Cristo en quien creemos es un Cristo vivo, que ha resucitado y que si se cumplió la palabra que Él resucitó, Él es el Hijo de Dios? Él es todopoderoso y sabes, y Él está con nosotros. ¿No será que hoy día, pensando bien esto, a veces nosotros olvidamos que el Cristo en quien nosotros creemos es un Cristo vivo y que está entre nosotros? Nada más en cortito. Cuando vivimos lo que ocurre en nuestras vidas, pensando que todo está en descontrol, se nos olvida que este Dios en quien creemos y que su Hijo que venció a la muerte tiene control sobre todas las cosas. Estos días donde mucha gente vive atemorizada por esta pandemia, pero tú ¿cómo lo vives? ¿Lo vives con temor? ¿Lo vives con miedo? ¿Se te olvida que el Cristo en quien crees está vivo? ¿Está contigo? También hay veces olvidamos, mis amados, que el Cristo en quien creemos es vivo y nuestra relación familiar no refleja su presencia. Hacemos lo que queremos con nuestro cónyuge. Tratamos quizás a nuestra esposa sin valorarla. No reflejamos el amor de Cristo en ella. O a nuestros hijos. O nuestra vida familiar no refleja ello. O también pareciera que olvidamos que el Cristo que conocemos, que está vivo, debe verse reflejado en nuestro trabajo. Sí, se debe ver la forma en que nos relacionamos con nuestro compañero, con nuestro vecino. O cuando también se nos olvida que el Cristo en quien creemos, que está vivo, debe verse en nuestro compromiso de fe. Nuestro compromiso de fe en el Evangelio. Nuestro compromiso de fe como iglesia. ¿A quién dedico mi vida? ¿Realmente la dedico al Cristo que venció a la muerte? A veces también se nos olvida que el Cristo en quien creemos es también dueño y señor de lo que tenemos. Y hacemos con nuestros bienes lo que querramos, como si Él estuviera ajeno también de todo eso. Mis amados, un Cristo vivo que venció a la muerte debe verse reflejado en cada área de nuestras vidas. ¿Qué necesitas para acordarte día a día que aquel que en el quien crees, Cristo Jesús, vive, está ahí? Necesitas despertar a una fe viva. Estas mujeres que vieron la tumba vacía, corrieron
a anunciar a los demás. Dice el versículo 9 de Lucas 24, y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María madre de Jacobo y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. La pregunta que hoy hago es: ¿por qué buscas entre los muertos al que vive? Déjenme plantear este asunto. Los líderes religiosos, cuando estuvieron frente a Cristo, allí en la cruz, que le dijeron que se baje de la cruz y creeremos en Él. 3 días después, cuando Jesús resucita y que los guardias van corriendo a decirles lo que había pasado, del temblor y el movimiento de la piedra y los ángeles, estos hombres, en lugar de correr a decir verdaderamente era el Hijo de Dios y está resucitando y vamos a adorarle, ¿saben lo que hicieron? Sobornaron a los soldados, ¿sí? Les dijeron: ¿saben qué? Ustedes digan que los discípulos llegaron, los amagaron y que se llevaron el cuerpo. ¿Por qué hicieron esto? Porque estos hombres, al enterarse, estos religiosos, al enterarse de tan poderoso hecho, en lugar de correr a la adoración, deciden esconder ese hecho. Déjenme decirles por qué. Porque atentaba contra sus intereses, ¿sí? Porque reconocer que Jesús resucitó era reconocer también que Él era el Hijo de Dios. Era reconocer también que venía a ser el Señor de sus vidas y tenían que rendirse a sus pies. ¿Por qué no les convenía un Cristo vivo? ¿Por qué? Porque atentaba contra sus intereses, pero sobre todo porque tendrían que rendirse a Él, reconocer que Él era el Hijo de Dios, que Él era el Señor de sus vidas. Es por esto ahora que podemos entender que la humanidad también rechaza la resurrección de Jesús. Porque muchos tratan de negar por todos los sentidos tal hecho tan comprobado históricamente. ¿Por qué? Porque aceptar que Cristo vive es aceptar que Él es el dueño y Señor de todas las cosas. Pero también, mis amados, vivir esa convicción también reta tu vida. ¿Por qué? Porque también tienes que rendir cada área y cada aspecto de tu persona. Porque tienes que rendir aquellas cosas que te son difíciles de dejar en tu carácter, en tu forma de hablar, en tu vida íntima, en tu forma de vivir. Todo tiene que caer a los pies del Señor. Estas mujeres no tuvieron la opción. Corrieron a avisar a sus discípulos. ¿Sí? Aun cuando a estos, dice el versículo 11 del capítulo 24, que más a ellos, a los discípulos, les parecían locura las palabras de ellas y no las creían, aún seguían sin acordarse las palabras del Señor. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Yo te animo hoy que escuches al Señor. Quiero terminar con esto. En medio de esta, ¿qué podríamos decir? De esta noticia esplendorosa que se empieza a mover entre todos los discípulos, la noticia de las mujeres, Juan y Pedro viendo la tumba vacía y los lienzos. Entonces algunos discípulos que habían estado escondidos aún así estaban migrando de Jerusalén.
Dice Lucas 24:15, sucedió que dos de ellos caminando hacia Emaús iban platicando de lo que ocurría. Sí, iban hablando de lo que estaba pasando. Y mientras ellos hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y entonces Jesús se acerca y les pregunta, bueno, ¿qué está pasando? ¿Por qué vienen con esa actitud? Y Cleofas le contesta, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él le dijo, ¿qué cosas? Y entonces ellos les empezaron a platicar todo lo que había pasado con el Señor Jesucristo. Dice el versículo 19, y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Y ojo, fíjense lo que dice el versículo 23, 22 y 23. Dice, aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no lo vieron. Estos dos discípulos, Cleofas entre ellos, ya habían recibido la noticia. Ya habían escuchado a las mujeres, ya habían visto a Pedro y a Juan diciéndoles, la tumba está vacía, no están los soldados. Entonces Jesús les dice, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de Él decían. Yo creo, mis amados, que el Señor Jesús le da unos sopes, pero no con la mano, se los da con la palabra. Con la misma palabra los exhorta a creer. Y dice la Escritura que llegaron a la aldea donde iban y Él hizo como que iba lejos. Y entonces ellos dijeron, no, que se quedara con ellos y que pudiera seguir platicando con ellos. Y el verso 30 de Lucas 24 dice, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. ¿Saben? Quiero invitarlos en esta mañana a hacer una reflexión profunda en cuanto a esto que les acabo de platicar. Piensen en lo que Jesús les dice, insensatos y tardos de corazón para creer. Mis amados, estamos en pleno siglo XXI, en medio de circunstancias que nos pueden hablar de muchas cosas, pero por encima de todo, nos hablan del Cristo vivo en quien creemos. La Escritura nos habla de cada una de estas cosas que estarían ocurriendo. Y que todo esto que estaría ocurriendo nos habla del cumplimiento de la palabra de Dios. Y lo último que esperamos que el Señor nos diga, insensatos, tardos para creer. No podemos seguir viviendo la vida que el Señor dio en una expectativa de la humanidad,
desde la perspectiva humana de una crisis, cuando el Cristo en quien creemos es un Cristo que es Señor, que es Salvador, que es seguro, que tiene en sus manos de Él tu vida. Tenemos que pedirle al Señor que abra nuestro entendimiento, que nos permita ver las circunstancias desde la perspectiva de que nuestro Señor, aquel que dice toda potestad nos es dada en el cielo y en la tierra. Sí, tenemos que vivir nuestra fe en el poder del Señor. Y lo segundo, después de pedirle al Señor que abra nuestro entendimiento, también dice el versículo 32, y decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Mis amados, no solo hay que pedirle al Señor que abra nuestro entendimiento, sino que nuestro corazón arda con la palabra que nos mueve a actuar, a vivir una vida de convicción, a vivir una vida de fe, convencidos que las luchas que estamos teniendo es una lucha espiritual, en la cual en Cristo Jesús somos más que vencedores. Mis amados, debemos caminar esta vida. Estos tiempos que nos tocan vivir son tiempos de fe, tiempos de convicción, tiempos de ser fieles, tiempos de caminar seguros, tiempos de seguir en el poder del Señor. Hoy los invito a que no sea una celebración más, que de verdad traigamos a nuestras vidas un profundo cambio en la fe. Esa fe que nos es dada en un Cristo vivo. Mis amados, la resurrección de Jesús lo cambió todo. La resurrección de Jesús nos trajo esperanza de vida abundante en Él. Podemos llevar esta gran noticia, que el mundo sepa, que el mundo crea. Y el Señor quiere usarte a ti. Yo les invito a esa transformación de nuestra perspectiva, que aún en medio de lo que podamos estar experimentando en esta crisis, sea una crisis vivida en fe y en el poder de aquel que resucitó de los muertos. Inclinemos nuestro rostro, vamos a orar. Padre, gracias. Gracias porque tu Hijo vive, nosotros viviremos. Y en esa fe pedimos nuestras vidas sean transformadas. Sí, Padre Celestial, que te escuchemos, que nuestro corazón arda en la convicción de hablar de nuestro Señor y Salvador que vive y reina. Gracias, Señor. Toma a tu pueblo en tus manos, te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios les bendiga. Los invitamos para el mensaje que tendremos hoy a las 12 horas. Yo espero que nos estés acompañando esta tarde. Bendiciones.